Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la proclamación y la meditación del Evangelio de hoy, jueves 4 de agosto, jueves también de la 18ª semana del tiempo ordinario. Seguimos el Evangelio de Mateo, hoy el capítulo 16, versículos del 13 al 23. Hablaremos sobre la profesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión. No olviden de dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Esto es muy importante, lo digo siempre, para que no nos olvidemos. Recuerden que con esto, con la interacción, permitimos que esta publicación, este anuncio del Evangelio llegue a más personas. Entonces, vamos a pedir al Señor el Espíritu Santo para escuchar su palabra. El espíritu de humildad para acoger su palabra, para escuchar su voz y no endurecer nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil es hablar de una misma persona en dos situaciones distintas. Y además dos situaciones inmediatas, seguidas. El Evangelio nos presenta la persona de Pedro en dos momentos. Primero la profesión y el segundo el escándalo. El Señor le llama: quítate de mi vista, Satanás, porque Satanás significa el que divide. Pero vamos a ir a eso dentro de poco. El Evangelio nos presenta entonces esta profesión de fe, esto que no viene de la carne ni de la sangre, sino por el Espíritu del Padre, que está en los cielos. Vemos cómo el Señor va a la región de Cesarea de Filipo, lo dice el Evangelio. El Señor, tras llegar a la región de Cesarea de Filipo, es decir, el punto más lejano de Jerusalén, o sea, tierra de paganos. El Señor viene a nuestro encuentro, viene a tu corazón, aunque si está lejano de Él. Esto es lo primero. ¿Y a qué viene? Pues a hacernos unas preguntas, a hacernos un escrutinio. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta es una invitación, una respuesta generalizada muchas veces. Pero ¿qué es lo que realmente dice la gente de Cristo? ¿Qué es lo que tú ves que tus amigos, que los compañeros del trabajo hablan de la fe, hablan de lo que tú crees? ¿Qué es lo que dice la gente? La respuesta que dan los apóstoles son todos profetas. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, lo dicen, ¿no? Es verdad. Entonces a Cristo lo reconocen como un profeta. Pero al mismo tiempo están diciendo que estos profetas han terminado mal. Han sido rechazados por el pueblo. Esto es lo que piensa la gente.
que estos profetas sirven para algunos momentos, pero no me sirven para la conversión, porque no desean escuchar a estos profetas. La Escritura dice que el pueblo no quiso escuchar y que, por ejemplo, Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Entonces, lo que está diciendo la gente es eso, que Cristo habla muy bonito, pero terminará mal. Es decir, no hay esperanzas con este hombre, no hay esperanzas con Cristo. Y puede que a ti te pase lo mismo. Puede que tú sí vas a misa, dices que crees, pero sabes que las cosas no cambiarán porque Dios lo quiere, sino cambiarán porque tú lo harás por tus fuerzas, porque tú lo dices. Sí, te sirve en cuanto a religión, Cristo, en cuanto a ser un hombre religioso, pero no te sirve para la fe, porque tú sabes, como esta gente, que Él terminará mal, que en Él no hay esperanza, que con la muerte terminará con Él, basta, todo allí. Y entonces el Señor hace esta segunda pregunta a sus discípulos, y ustedes que están conmigo, ustedes que me han seguido, ustedes que lo han dejado todo, ustedes que han visto tantas cosas, tantos milagros, tantos prodigios, ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? La pregunta es tremenda, digámoslo así, porque ¿quién decís vosotros que yo soy? Recordemos que el yo soy nos hace pensar al Éxodo. El yo soy, el nombre de Dios, ese nombre que se revela a Moisés. Imagínense, el yo soy, el Dios vivo en el Hijo, está preguntándole a los hombres, ¿qué dicen ellos? ¿Quién es Él? O sea, esta es la humildad, esta es la cercanía de Dios. Él que es, nos está preguntando a nosotros, que digamos nosotros quién es. Y no lo podemos responder si no tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, como lo dice el credo niceno-constantinopolitano, que procede del Padre y del Hijo. Este Espíritu es el que necesitamos. ¿Para qué? Para reconocerlo como Padre, para reconocer a Dios como Padre. Porque la respuesta de Pedro es esto: tú eres el Cristo. Es decir, sabemos que Cristo en griego quiere decir el Mesías. Mesías es en hebreo. Cristo es en griego. Salvador es la traducción. Es el que esperaban. Es que el que esperaba el pueblo de Israel, el Mesías, el Salvador, el que venía a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del Imperio Romano, el que venía a dar esperanzas nuevas a este pueblo elegido. Tú eres el Cristo. Tú eres el único que nos puede salvar. Pero además, agrega Pedro, eres el Hijo del Dios vivo. Y esto es todavía más grande, porque esto es lo que nos viene a revelar Cristo. Nos viene a dar la naturaleza de hijos. A través del Hijo es que nosotros podemos conocer al Padre, el amor suyo. Tanto nos ha amado el Señor, tanto nos ha amado Dios Padre, que nos ha enviado a su propio Hijo. Él nos revela el amor del Padre. Por lo tanto, en ese momento Pedro está diciendo la verdad. Está diciendo, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que nos constituyes a nosotros en hijos de Dios. Tú has venido para que nosotros pasemos de ser esclavos a ser hijos. Tú eres Señor. Y obviamente, esto no nos puede revelar ni la carne ni la sangre, porque la carne y la sangre, que nos dice que estamos condenados al pecado, que estamos condenados a vivir para nosotros mismos, para el egoísmo. Y por lo tanto, el Señor construye su iglesia, inicia la construcción de su iglesia sobre esta profesión de fe, sobre esta revelación. Esto es lo que ha revelado el Padre que está en los cielos. Revelación es lo que nosotros podemos ver. Quitar el velo, revelar, para que nosotros veamos que el amor de Dios se manifiesta, ha sido concreto y se manifiesta todos los días a través de su iglesia. Por eso las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque en la iglesia está el Espíritu Santo, que perdona, que libera, que desata. Y este es el poder que le ha dado a Pedro y a los apóstoles. Pero atentos, que también está lo que nos puede pasar
Y es lo que le pasó a Pedro, que de ser bienaventurado se transforma en impedimento. Frente al anuncio de la pasión, frente al anuncio de la resurrección, porque anuncia el misterio pascual, no solo dice que va a sufrir mucho y que le matarán, sino que también que al tercer día resucitará. Todo esto no lo quiere Pedro, por su afectividad, por su debilidad, etc. Y le dicen que no, ¿cómo se te ocurre que te va a pasar esto? Imposible. Para eso estamos nosotros, para defenderte, etc. Pues el Señor le dice, va de retro, Satanás. Quítate de mi vista. Pero la verdadera traducción es, ponte detrás de mí, va de retro. No es tu lugar donde te estás poniendo. Por eso el Señor dice el Evangelio volteándose. Es decir, no le dijo esto facha a facha. Pedro, ponte en tu lugar. Porque lo que le ha dicho el Señor a Pedro es, sígueme. No ponte delante de mí. Y es lo que nos pasa también a nosotros cuando pasamos de bienaventurados a escándalo. Sabemos que la palabra escándalo significa impedir pasar al otro lugar. Es como una piedra. Es como una piedra de impedimento, el escándalo. Y eso nos puede pasar. Nos puede pasar y tenemos que estar atentos a esto porque muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Y Dios no ha venido para eso. En Cristo no ha venido para hacer la voluntad de los hombres, sino hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda. Cristo ha venido para salvar a los hombres y lo ha hecho a través del misterio pascual, haciéndonos pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad en Él, porque Él es el nuevo Moisés, Él es el Mesías, es Él el que nos libera, el que nos saca de la esclavitud de Egipto. Pidámosle al Señor no ser piedra de escándalo, no ser impedimento, no ser impedimento para la liberación de los hombres, para el encuentro de los hombres con Dios. No pensemos como los hombres, que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nos pase, sí, que proclamemos, que profesemos nuestra fe. Eso sí pidámosle que nos pase, que podamos decir verdaderamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo me siento hoy día más hijo que nunca, hijo tuyo, Señor, hijo tuyo, porque en Cristo nos has dado esa nueva naturaleza. No olviden, queridos hermanos y hermanas, de dejarnos un like, de suscribirse y activar la campanita. También de dejar sus comentarios aquí debajo, sus oraciones en los comentarios, sus saludos, desde donde nos escriben, no se olviden. Y también que puedan compartir el link de esta publicación en todas sus redes sociales. ¿Qué les tengo que decir? Pues que les dejo aquí el último capítulo de Fidei Depositum, donde hemos visto la sexta petición del Padre Nuestro. Recuerden que este próximo sábado vemos ya la última parte de las catequesis del Padre Nuestro. Que tengan todos una feliz jornada y un fuerte abrazo para todos.